Continuamos en Café Sin Rosca y esto es al César lo que es del César. Malos perdedores, claro, malos perdedores en todo lado. Y especialmente en la sociedad quiteña de bien. Muchos hablan de que, están felices porque quieren bajarse al Consejo de Participación Ciudadana. Que han hecho la solicitud porque supuestamente un partido político les auspició a ciertos candidatos. Perdón. ¿Y acaso no todos tienen su corazoncito? El requisito es no tener amistad con ningún político, no ser conocido, no haber trabajado con algún político. ¿Ese es el requisito? No, señor Guarderas, el requisito es no tener afiliación política. Y eso es desde que le califican como candidato. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo que pasa es que usted perdió. Usted se creyó ya el presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Y entonces, eso se llama no saber perder. Usted quedó como suplente. O sea, está detrás de 7 personas más. Es más de 7 personas. Porque hay otros suplentes que le superaron. Entonces, bueno, si usted quiere adueñarse para servir de rodapié de las autoridades que están hoy, de las que plagian tesis o plagian artículos científicos, es problema suyo. Pues si usted quiere liberarles a ellos de culpa, de hacerse loco, ser un Ulloa más, entonces estamos fregados. Por eso este país no avanza. Y por eso la gente no cree en la democracia. Por eso la gente no cree en ustedes los políticos. ¿Por qué no me diga que usted no es político, señor Guarderas? Todos somos políticos. De alguna manera todos tomamos partido. Así que, para los que festejan, primero hagan el trámite y después hablamos. Porque, ¿qué es más grave, como nos decía nuestro querido productor hoy en la mañana? Que una persona plagie su tesis, plagie artículos académicos, a que una persona tenga un acercamiento con un político, con un partido político. ¿Qué es más grave? Pero acá, con tal de defender a los suyos, no les importa, inclusive, romper las normas de la ética y de la moral. Y vamos justamente a ese tema. Porque quienes hemos estado en la docencia, quienes hemos hecho artículos académicos, quienes tenemos artículos indexados, junto con otros profesionales y otros docentes, muchos de ellos, les cuento, sin mi ideología, una ideología contraria, pero nosotros nos hemos reunido para hacer temas académicos que queden justamente como motivo de consulta para estudiantes y gente que quiera graduarse. Sí, ayer me decían en las redes sociales los que le defienden a la señora Salazar, me decían, ¿y acaso vos sabes cómo se publica? Sí sé. Sí sé los filtros que debe pasar. Sí sé que cuando hay inclusive una revisión de pares, inclusive los artículos se desechan o no se pasan. Pero hemos tenido la suerte de publicar 7 artículos en diferentes revistas. Entonces, sabemos cómo es un artículo académico. Sabemos qué significa el resumen. Sabemos qué es el abstract. El abstract no es más que el resumen en inglés. Y si ustedes revisan, y está en mis redes sociales, el artículo original del cual la señora Diana Salazar, o quien le dio haciendo el artículo a la señora, está copiado literal el abstract. Y les voy a poner en ejemplo nada más. El señor Gustavo Arocena es quien hace un artículo académico llamado Reflexiones sobre las intersecciones entre la neurociencia y la culpabilidad penal. Ese es el artículo original. ¿Qué dice el resumen de este artículo del señor Arocena? Dice, solo les voy a leer las 2 primeras líneas para que vean la similitud con el abstract. Porque en un artículo académico se pone el resumen y ese mismo es el abstract, o sea, el resumen en inglés.
Porque van a venir los defensores de la señora fiscal y van a decir, no, el hashtag es otra cosa. El hashtag tiene que ser totalmente diferente. No, no es así. Un artículo científico va con el resumen y el resumen traducido al inglés. Eso es todo. ¿Qué dice el artículo del señor Arocena? Resumen. En el presente artículo el autor reflexiona acerca de las posibles contribuciones de los más recientes estudios neurocientíficos en relación con el estudio y análisis de la teoría del delito. Punto. ¿Qué dice en inglés? Y disculpen mi inglés, yo no hablo inglés. Pero les voy a leer como yo entiendo. In this article, the author reflects on the possible contribution of the most recent neuroscientific studies in relation to the study and analysis de la theory of crime. O sea, yo que no sé inglés, sé que esto es lo mismo que lo que está arriba. Ahora, analicemos el artículo de la señora Diana Salazar Méndez. El artículo se titula El fenómeno de la corrupción y su repercusión en el Estado moderno. El título traducido dice The Phenomenon of Corruption and This Impact of the Modern State. En el resumen de la señora dice, durante las últimas 2 décadas la voluntad de luchar contra la corrupción ha aumentado en la sociedad en general, a pesar de que hace algunos años su discusión suponía un incontenible debate público. Eso dice el resumen del artículo de la señora. ¿Qué dice el abstract? El abstract dice lo mismo que el artículo anterior. In this article, the author reflects on the possible contribution on the most recent neuroscientific studies in relation of the study and analysis de la theory of crime. ¿Es una copia? Pero por supuesto. Se copió todo el abstract. O sea, ni siquiera tuvieron ¿qué digamos? Ni siquiera tuvieron el trabajo de coger el resumen y traducirle en el traductor del Google. No, copiaron de otro artículo. Y ya. Y entonces la señora amenaza y dice que cuidado, que le están investigando porque pueden irse contra Taita Dios, poco más. Ya se murió, pues, Trujillo, el que se creía Taita Dios. El que le puso. El del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. El que en el Consejo Transitorio se bajaban hasta la Corte Suprema, Corte Constitucional, que ni siquiera fue nombrada por el Consejo de Participación Ciudadana, porque hicieron lo que les dio la gana. Tanto así que nos pusieron una fiscal totalmente reñida con la moral académica. La oportunidad, señora Diana Salazar, es que hoy vaya a la audiencia pública y nos tape la boca a todos, presentando sus trabajos de investigación y que nos diga, señores, aquí está mi artículo. El que ustedes presentaron no es cierto. Es más, aquí está la revista, aquí está publicado el original. Entonces, claro, ahí uno debería irse al repositorio de la revista académica y toparse con que ahí le publicaron una mala copia. Pero ¿quién es el editor de esta revista indexada de la Universidad Central? El doctor Ramiro García Falconi. ¿Y quién es el doctor Ramiro García Falconi? Todólogo. En el transitorio hacía de todo. Evaluaba jueces constitucionales, hacía las pruebas para los jueces, evaluó los jueces, que después ahora anda quejándose que todos los jueces son correístas, y no les evaluó. Y no les sacó a 14 que dijeron que eran la plantilla de Jalc. Y ayer, cuando amablemente le preguntamos a usted cómo es que hacen para revisar los artículos científicos, lo único que me dijo es: revise mañana, voy a publicar un video y va a estar bonito. Yo no creo que haya explicación para esto, señor García. Que la señora haya presentado un artículo publicado por la revista que usted edita
en donde tenga un abstract copiado con punto y coma de otro artículo científico. Esto en un país civilizado, esto en un país donde se respete a la academia, esto en un país donde no haya tanto odio contra una corriente política, debería haber renunciado la señora fiscal porque está totalmente cuestionada. Pero hay gente que nos habla de moral, de honestidad, que le defiende. Ah, es que está luchando contra la corrupción, no tiene tiempo para hacer la tesis, debe haber pagado. Claro. Y eso no será estar reñido con la moral académica, que otros les estén haciendo. Y no es resentimiento. ¿Qué resentimiento? A mí lo que me da pena es que hoy es el Día del Niño y vamos a festejarles a los niños socapando una inmoralidad como es la copia académica. Es imperdonable en la academia que se den estas cosas, porque estamos formando profesionales mediocres, torpes y apadrinados. Entonces, ¿cuál es el resentimiento? El resentimiento da de que haya gente que justifique estas cosas. ¡Ay, es que no te quejaste de la tesis de Glass! Claro que nos quejamos. Pero la misma universidad salió a decir que no era copia, sino era la toma de un marco teórico, porque la tesis del ingeniero Glass era una tesis técnica, de un proyecto que él supo presentar y que le dio resultados y tuvo conclusiones propias. Pero se quedaron con la primera parte. Y así, el Consejo Transitorio sacó por las dudas de un supuesto plagio a 2 jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, y estos mismos que votaban a esos jueces del Tribunal Contencioso Electoral son los que ahora justifican a la señora Salazar diciendo, es que le están buscando. Es que le están buscando solamente porque ella lucha contra la corrupción. ¿Qué lucha contra la corrupción? Y para algunos que les gusta molestar en los chats, vaya primero a ver cuál es el concepto de resentido. Uno no se resiente con personas a las que son inferiores morales. Yo no extorsiono, yo no plagio, yo no engaño, yo no destruyo familias. Yo trato de educar políticamente a la gente. Trato de ser un comunicador que les lleve la otra verdad. Si eso es resentimiento, entonces reclámele a la RAE que cambie el concepto. Estimados amigos, muchísimas gracias. Aquí en Vestimos de Frente, aquí no nos tapamos. Mi nombre es César Armando Bermeo. Cuando quieran, cuando gusten, nos topamos y conversamos. Nos tomamos un café. Mejor si es Francesca. Estimados amigos, vamos a 30 borreguitos y un burrito de apellido Mancero. Vamos a la pausa y regresamos con nuestra invitada Luisa González. Desde los Andes ecuatorianos